Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos en un tema que, estructura la vida de millones de personas, los pilares del derecho laboral. Para ello, hemos revisado un análisis en vídeo muy completo sobre sus fundamentos y también una lista que, la verdad, sintetiza muy bien los conceptos clave. Y la idea no es soltar un rollo académico, sino entender el porqué, ¿no? La filosofía que hay detrás de todo esto. Es casi como intentar descubrir el sistema operativo del mundo del trabajo. Y ojo que la premisa de partida ya es potente. Estamos acostumbrados a que la ley debe ser igual para todos. Pero, ¿y si te digo que hay toda una rama del derecho que nace precisamente de reconocer una desigualdad para poder corregirla? Vamos a darle una vuelta. Empecemos por la base, por lo que lo justifica todo. El principio protectorio. Ya de por sí, la idea de que la ley tiene que proteger a una de las partes de un contrato suena un poco radical. ¿Por qué el trabajador necesita esa tutela especial que no tiene, qué sé yo, quien alquila un piso? Pues esa es la pregunta del millón. Y la respuesta lo cambia todo. A ver, en la teoría clásica, un contrato es un pacto entre iguales, ¿no? Dos voluntades libres. Claro. Pero el derecho laboral nace al ver que en el trabajo esa igualdad es una ficción. Una de las partes, el trabajador, no negocia con total libertad. Va por necesidad. Exacto. Acude por una necesidad vital que no puede aplazar. Necesita el salario para vivir. No es lo mismo querer comprarte un coche que necesitar comer mañana. El poder de negociación, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y esa simetría de poder es el punto de partida de todo. El empresario, por lo general, puede esperar, el trabajador no. Si no hubiera correctores, esa desigualdad económica se convertiría en un abuso jurídico. Entonces el principio protectorio es como una especie de nivelador. Eso es, crea una igualdad jurídica artificial para compensar una desigualdad que es real, y el fin último, en el fondo, es defender la dignidad de la persona. Vale, la idea general se entiende. La ley interviene para equilibrar, pero esto no puede ser barra libre, ¿no? ¿Cómo se aplica esa protección en la práctica sin que sea arbitrario? Las fuentes hablaban de 4 reglas muy claras. Así es, son las herramientas concretas. La primera y la más famosa, yo creo, es la regla in dubio pro operario. En caso de duda, a favor del trabajador. Exacto. Normativas como el Estatuto de los Trabajadores lo recogen. Significa que si un juez, después de mirarlo todo, las pruebas, la ley, sigue teniendo una duda razonable, debe decidir de la forma que más beneficia al trabajador. Un momento, porque esto conceptualmente es muy fuerte. En derecho penal, la duda favorece al acusado, y en civil, si no pruebas algo, pues pierdes. Aquí la duda ya tiene un ganador predefinido. Entiendo la lógica de compensar, pero ¿no crea eso una inseguridad jurídica tremenda para las empresas? Es que planteas una de las grandes tensiones de esta rama del derecho, pero es clave entender que no es automático. No significa que el trabajador siempre lleve la razón, ni mucho menos. Ah, vale. El juez primero tiene que agotar todas las vías de interpretación. Solo se aplica en el caso extremo de una duda insuperable. Es un mecanismo de cierre, no de partida. Y se justifica pensando que esa duda puede venir precisamente de que el empleador es quien redacta los contratos, quien controla la información. Es como reequilibrar la balanza también en el juicio. Justo, una especie de red de seguridad, forma más favorable. Y esta es importantísima porque en lo laboral conviven muchísimas normas. Sí, está la ley estatal, luego el convenio del sector, a veces el de la empresa. El propio contrato, un lío. Entonces, esta regla dice que si varias normas regulan lo mismo, por ejemplo las vacaciones, se aplica siempre la que sea mejor para el trabajador. Pero a ver, un convenio puede ser mejor en vacaciones, pero peor en el salario base que a qué otro. ¿Cómo se decide cuál es más favorable? ¿Se hace una media o...? No, y el método es la clave para no ser arbitrario. No se puede hacer lo que se llama cherry picking, o sea, coger un artículo bueno de aquí y otro de allá. Crean un contrato a la carta. Exacto. Se usa una técnica llamada conglobamiento por instituciones. Se comparan bloques enteros. Coges todo lo que dice el convenio A sobre vacaciones y lo comparas con todo lo que dice el convenio B sobre vacaciones y aplicas el bloque que sea mejor. Luego haces lo mismo con el salario, con la jornada. Se compara tema a tema, en bloque. Eso es. Pieza a pieza, pero piezas grandes. Vale, claro. Y eso nos lleva a la tercera, que es la de la condición más beneficiosa. Esta va un paso más allá, ¿no? Protege un derecho que ya tenías, aunque luego una ley nueva lo empeore. Exactamente. Esta regla protege derechos que vienen de tu propio contrato o de algo que la empresa te dio voluntariamente y se mantuvo en el tiempo.
El ejemplo de las fuentes es muy bueno. El de las vacaciones. Sí. Imagina que el mínimo legal de vacaciones son 30 días, pero tú, en tu contrato, pactaste 35. Vale. Si mañana sale un nuevo convenio que fija el mínimo en 32 días, a ti no te afecta. Tus 35 días son una condición más beneficiosa y se quedan como están. La teoría es muy clara, pero en la práctica, para un departamento de recursos humanos, esto tiene que ser un lío. Significa que en un mismo equipo puede haber gente con condiciones distintas por acuerdos de hace años. Sin duda. Es un reto de gestión, sobre todo en empresas grandes o que vienen de fusiones. Pero ojo, el principio también funciona al revés. ¿Cómo? Si una nueva ley pusiera el mínimo de vacaciones en 40 días, entonces sí se te aplicaría, porque mejora lo que ya tenías. La regla es un suelo, no un techo. Te impide ir para atrás, pero no te frena si hay una mejora para todos. Vale, es un mecanismo de seguridad. Y con esto llegamos a la última, que parece la más tajante, la irrenunciabilidad. La idea de que no puedes renunciar a tus derechos ni aunque quieras. Correcto. Es la imposibilidad jurídica de que un trabajador diga, mira, renuncio a mis vacaciones o acepto cobrar menos del salario mínimo. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 3.5, lo deja clarísimo. Cualquier pacto así es nulo. Pero eso choca un poco con la libertad individual, ¿no? Si una persona adulta quiere pactar, no sé, más horas por más dinero o un bonus a cambio de no coger vacaciones, ¿por qué el Estado tiene que meterse? Suena muy paternalista. Es la crítica clásica, sí, pero la respuesta nos lleva otra vez al principio de todo, a la desigualdad. Se considera que esa voluntad del trabajador no es del todo libre. Que puede estar coaccionada por la necesidad. Exacto. Podría sentirse presionado a aceptar peores condiciones para conseguir o mantener el trabajo. Por eso estos derechos se consideran de orden público laboral. Están por encima de lo que pacten las partes. Es una forma de proteger al trabajador, incluso de sí mismo. Queda clarísimo. El principio protectorio es el motor, pero no es la única pieza del puzzle. Las fuentes mencionan otro que suena casi a filosofía, el principio de primacía de la realidad. Ese es potentísimo. Significa que, si hay un conflicto, la verdad de lo que pasa en el día a día pesa más que lo que pone en los papeles. Lo que importa es la realidad de los hechos, no la apariencia. ¿Es el arma definitiva contra el fraude, entonces? Totalmente. El caso más típico es el del falso autónomo. El papel dice que eres un proveedor de servicios, un autónomo. Pero la realidad es que tienes un jefe, un horario fijo, usas las herramientas de la empresa. Y no tienes ninguna autonomía. Ninguna. Pues la primacía de la realidad permite a un juez decir, mire, el papel dirá lo que quiera, pero esto es una relación laboral con todas de la ley. El ejemplo del falso autónomo es perfecto, pero vamos a llevarlo un poco más allá. La fuente ponía el caso de una empleada que por contrato entra a las 9, pero durante años, y todo el mundo lo sabía, entraba a las 10. Sí. Y el principio la protege si un día la sancionan por llegar a las 10. Pero, ¿dónde está el límite? Si esa misma persona empieza a tomarse 2 horas para comer en vez de 1, y durante meses nadie le dice nada, ¿la realidad también convierte eso en un derecho? Excelente pregunta, porque me permite meter otro principio clave que funciona de contrapeso, el de la buena fe. Ah, claro. La buena fe se exige a las dos partes. Implica lealtad, honestidad. En tu ejemplo, ampliar el descanso de forma unilateral y desproporcionada podría ser un abuso de derecho, una falta a la buena fe por parte de la trabajadora. Entiendo. No toda costumbre se convierte en derecho, sobre todo si hay mala fe. Exacto. Un juez miraría si el consentimiento de la empresa fue real o simple tolerancia, y si la conducta de la trabajadora fue leal. La primacía de la realidad no protege la picaresca. Vale, el sistema es más sofisticado de lo que parece. Se van equilibrando unos principios con otros. Y hablando de protección, de poco sirve todo esto si el empleo es muy precario. ¿Qué dice el derecho sobre la duración de los contratos? Pues ahí entra otro pilar, el principio de continuidad de la relación laboral. Este principio lo que hace es establecer una presunción. Se da por hecho algo salvo que se demuestre lo contrario. Justo, se presume que todo contrato de trabajo es por tiempo indefinido. La temporalidad es la excepción y tiene que estar muy justificada por una causa real. Una punta de producción, sustituir a alguien. El objetivo es dar estabilidad. Combatir la precariedad. Y en caso de duda, si no está claro si un contrato es temporal o indefinido, siempre se va a interpretar que es indefinido. Para cerrar el mapa de principios, las fuentes mencionaban un par más que, bueno,
Parecen de sentido común, pero son la base. Efectivamente, el principio de no discriminación, que prohíbe cualquier trato distinto por sexo, origen, religión, ideas políticas, vamos, un pilar básico de cualquier sociedad democrática. Desde que entras a la empresa hasta que te vas. Durante toda la relación. Y, por último, el principio de gratuidad de la justicia social, que garantiza que un trabajador pueda reclamar sus derechos en los juzgados de lo social sin que el dinero sea un impedimento. Al menos en la primera instancia, no hay costas. Vale, creo que hemos desmontado la maquinaria pieza a pieza. Si tuvieras que resumirlo todo, ¿cuál es la gran idea con la que nos tenemos que quedar? La gran idea es que el derecho laboral es un sistema de contrapesos. Parte de una idea que es muy incómoda para el derecho clásico, que es que las partes no son iguales. Parte de una desigualdad. Exacto. Y dedica todo su esfuerzo a construir un equilibrio. No son reglas sueltas. El principio protectorio se frena con la buena fe. La primacía de la realidad sirve para asegurar la continuidad. Es una red, ¿sabes? Todo está conectado. Y el objetivo final es... El objetivo es sacar al trabajo de la lógica pura y dura del mercado. Asegurar que, siendo algo tan central en la vida de las personas, se desarrolle en un marco de dignidad. Es una construcción jurídica para crear una igualdad funcional, donde, de forma natural, no la hay. La verdad es que es una visión muy potente. Y todo esto, claro, nos deja una pregunta en el aire. ¿Por qué estos principios se crearon en la era industrial, para una relación laboral clásica? Un jefe, un trabajador, una fábrica. Pero ahora tenemos la economía de plataformas, el teletrabajo global, la inteligencia artificial que gestiona y hasta despide gente. La pregunta no es si los principios se han quedado viejos, porque la dignidad o la no discriminación son valores que no caducan. La verdadera pregunta es, ¿cómo aplicamos esta misma lógica protectora cuando las propias palabras empleador, trabajador, centro de trabajo se están volviendo borrosas, ambiguas? Quizás el gran reto del futuro sea ese, tener que reinterpretar todas estas herramientas para que sigan funcionando en un mundo laboral que ya ha cambiado para siempre.